food scale right now. So I weighed it out when it was, before I started drinking it, 960 grams. So once I actually finish it, I'll take off the weight of... Saludos gente del Fitness Natural, soy Natural, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Siguiendo la onda de las dietas locas y mal diseñadas de culturista, hoy les mostraré los números de la terrible dieta de volumen del chico de moda Sam Sulek, esta bestia parda. Así que comencemos, y si te gusta un poquito, dale like, suscríbete y comenta, sus opiniones son importantes. ¿Ya sabes quién es Sam Sulek? ¿No lo sabes? Mírate este video que estoy mostrando en la pestaña luego de ver este y entenderás quién es Sam Sulek. La dieta de volumen de este video está compuesta por 6.000 calorías en teoría. Él es un hombre de 1,80 centímetros con 109 kilos. Dato importante: si un usuario natural con la misma estatura comer igual, de ninguna manera tendría poca grasa como él en su etapa de volumen. Estaría más cerca de un obeso norteamericano común. Es para que entiendan el poder de la química. Veamos su comida número 1. Destacar que la mayoría es azúcar neta, ni siquiera es fructosa. Después de esa comida, no sé cómo no le dio un coma diabético. Que la proteína consumida ni siquiera es de alto valor biológico, la mayoría. Uno que otro huevo, si acaso, que tiene la harina. Y la leche es mitad grasa, mitad proteína y mitad carbohidrato. Su dieta es como él, freak, totalmente desordenada y sin sentido. Teóricamente son 3 comidas, teóricamente, pero veremos tal vez por qué no es así. Continuemos. Entramos en primera comida, la cual consumió 250 miligramos de leche entera en teoría, la cual tiene 13.55 gramos de azúcar, 102.5 miligramos de sodio, 377 miligramos de potasio, grasa 8.3, carbohidratos 11.65 y proteínas 8.3. Esta parte, yo lo volví varias veces, pensé que era una sola, no, se comió la caja, esa caja que ven ahí verde si no me equivoco, con 6 donas. No especifica qué tipo de dona es, si es natural, bueno, lo que es natural, es decir, sin glaseado. Le habla de una gelatina y no sé qué sea, pero yo puse la básica, la cual tiene aproximadamente cada una de 100 gramos, la cual tiene solamente esa caja de dona 156 gramos puros, o sea, puros de azúcar, lo que una persona se consumiría o debería consumirse en 2 semanas, más o menos. Sodio 660 miligramos, potasio 240 miligramos, grasa 114 gramos, o sea, 114 gramos, lo que consumiría una persona en un día, en una dieta de volumen, y estoy exagerando porque es mucha grasa. Carbohidrato 252 gramos y proteínas 18, los carbohidratos también son exagerados. Solamente en la primera comida, 169 gramos de azúcar totales, solamente en una comida. 762.5 miligramos de sodio, 607 miligramos de potasio, grasa 122, lo de un día completo, carbohidratos 263 y proteína 26, para un total de calorías, teóricamente según él, de 2051. Esta comida procesada, la mayoría de grasas son grasas vegetales, que son dañinas, 50 gramos de grasa saturada más o menos, terrible. Pero vamos a su segunda comida. Teóricamente su segunda comida y veremos por qué. Él se comió 226 aproximadamente gramos de esa especie de carne roja, bistec de falda. Aquí no hay problema, 114 miligramos de sodio, 684 miligramos de potasio, 9.24 de grasa y 44 de proteína. Está bien, algo sea la proteína, pero está bien. Aquí, esta parte, 2 paquetes ramen, esta especie de comida asiática que viene en un empaque, comida procesada con exceso de sodio, la cual contiene 1.46 gramos de azúcar, 2.320 miligramos 2.320 miligramos de sodio, así de exagerado, lo que se come una persona en un día, menos de eso que tiene que consumirse, y se lo consume en una sola comida.
240 miligramos de potasio, 34.2 de grasa, 131 de carbohidratos, o sea, 131 de carbohidratos solamente en ese platico, 18.6 de proteína. Él colocó que se consumió esta especie de 3 paquetes de un snack conocido. Él calculó 210 gramos de carbohidratos, que ni idea que era, pero sabemos que es una comida ultra procesada porque él dice que viene en paquete. Él habla de un paquete de snacks de limonada. Lo busqué hasta la marca que él pone y no lo conseguí. Sabemos que eso tiene bastante azúcar, bastante sodio, pero no lo sabemos. En total, los números que le faltaron en su segunda alimentación fueron 91 gramos de grasa, 475 gramos de carbohidrato y 16.88 de proteína. O sea, en teoría, esos fueron los números faltantes, para un total de 1.46 de azúcar, 2.434 de sodio, miligramos, potasio 924 miligramos, grasa 134 en esa comida, carbohidratos 606, proteína 69 en la segunda comida. Ojo que eso entre una segunda y tercera comida. ¿Por qué? Porque los snacks se los comió antes de comerse el bistec y el ramen. O sea, teóricamente son 4 comidas, pero bueno, según él fueron 3. O sea, así desordenado es el tipo. Veamos su tercera comida, supuestamente la más ligera, la cual está compuesta por un batido de proteína, el cual se le suma solamente teóricamente 75 gramos de proteína, porque no sabemos los demás datos. Sabemos que estas proteínas tienen datos ocultos, azúcar, etc., pero se le suma solamente 75 gramos de proteína, un panecillo, 2 panes procesados, 13.54 gramos de azúcar, 203 miligramos de sodio, 163 miligramos de potasio, 7.66 de grasa, 27.8 de carbohidrato y 8.6 de proteínas vegetales, que son una mierda. Y vamos a colocar las 2 cucharadas, porque ni idea cuánto le colocó, de queso crema. Teóricamente 0.06 gramos de azúcar, 86 miligramos de sodio, 34 miligramos de potasio, 1.12 gramos de grasa, 0.78 de carbohidrato, 2.18 de proteína. Teóricamente 536 calorías. El anterior 3791 y la primera 2051. Él tiene errores de números ahí y espantoso. Pero según se comió lo que ven en pantalla, a mí me dieron más de 6300 calorías lo que él consumió. Según yo, su cálculo fueron 865 gramos de carbohidrato innecesario, 204 gramos de proteína, 172 gramos de grasa, para un total de 6.378, no lo que él coloca. Ahora vemos los números alarmantes. 174 gramos de azúcar. Sabemos que es más porque no está registrada los snacks. Para mí fueron más de 200 gramos de azúcar. Cualquier snack, 210 gramos de cualquier snack pasaría fácil eso, pues tiene bastante azúcar, grasa vegetal. 3.485 miligramos de sodio, pasa a las recomendaciones diarias de consumir menos de 2.300 miligramos de sodio al día, y 1.728 miligramos de potasio. En resumen, la dieta es una total mierda. Por eso estos sujetos, sumados a los esteroides, tienen riesgo de enfermedades de todo tipo, de hipertensión, cáncer, tumores, pelotas en el hígado del tamaño de pelota de golf, y para de contar. Dietas así locas que suman el tiempo, esto sin dudar le va a traer consecuencias, y por eso es que muchos canales han dicho que se va a morir joven. Obviamente, como siempre lo he indicado, esto es algo sistemático, no es tan rápido. Hasta ahorita no conozco a alguien que se haya muerto tan prematuro. No sé, conozco un chico que hizo un video en varios que se murió en un año, que murió bastante joven. Pero nuevamente eso es daño sistemático a través de los años. Si te gustó el video, suscríbete para más. Si estás suscrito, dale like si te gustó y comenta. Gracias a todos. Bye bye.